Bienvenidos y bienvenidas a Aquí América. Mi nombre es Alejandra Loucau y los acompañaré con la información más relevante de nuestro continente. Iniciamos. Iván Cepeda y Abelardo del Espriella fueron los más elegidos de la primera vuelta presidencial en Colombia. En Aquí América analizamos las razones detrás de los votos en un escenario ultrapolarizado. Alcaldes opositores detenidos en Ecuador. A pocos meses de las elecciones seccionales, el gobierno respalda las medidas judiciales mientras el correísmo denuncia persecución política. Aumenta la presión de Estados Unidos a Cuba. La aplicación de sanciones contra el presidente Miguel Díaz-Canel es la última embestida de la administración Trump para forzar un cambio de régimen en la isla. Primera vuelta súper polarizada en Colombia. Los candidatos de izquierda y extrema derecha fueron los más votados de las elecciones presidenciales. El oficialista Iván Cepeda no pudo imponerse sobre Abelardo del Espriella, quien por pocos puntos fue el victorioso de la jornada. La derecha tradicional, por su parte, sufrió una derrota aplastante que inmediatamente convirtió en apoyo a del Espriella. Un panorama dividido e incierto que siembra incógnitas sobre quién será el ganador de la segunda vuelta. Más en el informe de Jesús Yajure. Una Colombia polarizada acudirá el 21 de julio a un balotaje en el que votará el próximo presidente entre dos candidatos que están en las antípodas ideológicas y que muestran un electorado dividido. Me parece que Colombia tiene que girar hacia políticas más duras, más de control, más extremas en lo que viene pasando absurdo en este país. Yo espero que Cepeda en estos días muestre también de que es hombre contundente, que va a atacar la criminalidad. Una segunda vuelta de alta tensión en medio de ataques, amenazas y cuestionamientos de Petro, quien desconoció los resultados que daban una ventaja de 3 puntos del abogado Abelardo del Espriella de la extrema derecha sobre el senador Iván Cepeda de la extrema izquierda. Una denuncia rápidamente descartada por la autoridad electoral. El respaldo de Washington a del Espriella atizó aún más la conflictividad y podría inclinar la balanza. Su propuesta de mano dura en materia de seguridad resuena en un sector del electorado y promete revitalizar los lazos con Estados Unidos. Y vamos a hacer una llave con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Trump como nunca antes la ha tenido Colombia con otro gobierno en los Estados Unidos. Pero que también provocó la ira de Petro. De la Espriella, de 47 años, hizo fortuna defendiendo a criminales, paramilitares, narcotraficantes, estafadores y estrellas del fútbol. La política fallida de paz total de Petro, el deterioro en seguridad y salud son un lastre para Cepeda, quien advierte sobre un posible retroceso en las conquistas sociales. Los alcances, avances y logros en materia social de nuestro gobierno bajo un eventual mandato del señor de la Espriella, serán pulverizados. La participación rozó el 58% con 3 millones de votos ahora en juego. Mientras la batalla para convencer a los indecisos recrudece, el centro ha quedado borrado por miedos y ansiedades, tanto en la derecha como en la izquierda. Y para analizar este complejo panorama electoral de cara al balotaje del próximo 21 de junio, entrevistamos a Juan David Cárdenas. Él es magíster en estudios políticos, profesor asociado, investigador y director de la maestría en comunicación política de la Universidad de La Sabana. Le preguntamos por qué los colombianos y colombianas votaron como votaron. Yo creo que hay 3 elementos que son aquí bien interesantes y que tienen que ver mucho primero con el gobierno de Gustavo Petro y lo que puede interpretarse como un voto castigo de gran parte del electorado, incluso sectores de centro que lo acompañaron en el 2022, en esta ocasión acompañaron mayoritariamente la opción de Paloma Valencia, algunos incluso llegaron a acompañar a la extrema derecha con Abelardo de la Espriella, otros se mantuvieron en las opciones de centro con Fajardo y con Claudia, pero claramente la izquierda, a pesar de obtener una votación importante, de hecho Iván Cepeda saca más votos de los que obtiene Gustavo Petro en la primera vuelta en 2022, sí se nota un desgaste que tiene que ver mucho y es muy natural también obviamente del final de un gobierno que ha tenido tantos problemas, tantas disputas en la opinión pública, tantas disputas contra otros sectores políticos,
que ha llevado a que el escenario electoral haya estado marcado por tres elementos que voy a enumerar. El primero que tú ya mencionas es la polarización política y tiene que ver mucho con la consolidación en Colombia, que es algo muy particular y quizás es un rompimiento histórico que nos pone o nos genera un movimiento hacia una línea que es mucho más compartida en el resto del continente, que tenés unos sistemas políticos ya mucho más marcados en términos de lo que es la izquierda y la derecha, en unas grandes coaliciones que empiezan a competir por la alternancia en el poder, que es un modelo muy típico de pronto de Chile, de la Argentina, de Brasil, pero que en Colombia era mucho más atípico por la fragmentación partidista. Entonces, esa polarización política también ha llevado a una reorganización del sistema electoral, del sistema de partidos y del sistema político. Un segundo elemento que ha estado muy marcado en esta elección y tiene que ver mucho con la importancia que ha tenido el uso de las emociones en la comunicación política y las narrativas de ambas campañas, es lo que llamamos la polarización afectiva. En muchos casos, más allá de que haya una distancia ideológica o una distancia en términos de posturas políticas, los dos candidatos son líderes y son personalidades que generan unas emociones muy fuertes, tanto para los adeptos como para los contradictores. En ese orden de ideas, ha sido quizás más fácil para aquellos que en otros escenarios no lograban identificarse con uno o con otro, establecer una serie de amistad o enemistad con las distintas opciones que estaban participando. Y un tercer elemento que se vio muy claro cuando uno analiza los mapas electorales de los resultados es la fragmentación territorial. Es un mapa de Colombia dividido en dos colores. Un color, en este caso muchos mapas lo pusieron naranja, que es el de Abelardo de la Espriella, muy hacia el centro del país, las grandes ciudades, en algunos casos las capitales de los departamentos. No es el caso de Bogotá, donde la izquierda sigue siendo mayoritaria, pero incluso en el caso de Bogotá, cuando se mira la votación, es un contraste absoluto entre unas localidades o unas comunidades que son totalmente adeptas a Abelardo de la Espriella y otras que votaron mayoritariamente por Iván Cepeda. Alcaldes opositores detenidos en Ecuador. El arresto de Vico Villasís, autoridad de Esmeraldas, es el último de una serie de acciones judiciales que apuntan centralmente contra figuras del correísmo. El gobierno de Daniel Noboa apoya esta ofensiva en el marco de lo que denomina como lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Pero desde la oposición la califican de persecución política discrecional en la previa de las elecciones seccionales previstas para el próximo noviembre. Nuestra corresponsal Carolina Mella nos amplía desde Guayaquil. Mientras Ecuador se prepara para las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, el mapa político se reconfigura entre procesos judiciales, sanciones electorales y denuncias de persecución contra dirigentes opositores. El más reciente ocurrió la madrugada del 4 de junio, cuando los policías y fiscales irrumpieron un hotel en Esmeraldas para detener al alcalde de esa ciudad, Vico Villasís, quien además está vinculado a Revolución Ciudadana de Rafael Correa. El juez ha dictado prisión preventiva contra él por una investigación que inició la UAFE, una unidad que es parte del gobierno, por presunto lavado de activos. La fiscalía dice que él formaba parte de una estructura que habría movilizado cerca de 15 millones de dólares a través de empresas vinculadas en su entorno, pero sus partidarios denuncian que esto es una nueva ofensiva judicial contra dirigentes opositores. Y es que, por ejemplo, esto se suma al caso de Aquiles Álvarez, el alcalde de Guayaquil y uno de los principales rivales políticos del presidente Noboa. Él lleva cerca de 4 meses en prisión preventiva y permanece recluido en una cárcel de máxima seguridad donde ha denunciado malos tratos. Aquiles enfrenta varias investigaciones, pero aún no existe una sentencia en su contra. Su defensa dice que la prisión preventiva se ha convertido en una pena anticipada. Y la lista continúa. Por ejemplo, en Cuenca, el alcalde Cristian Zamora también ha sido sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral y ese proceso podría afectar sus aspiraciones políticas. En Quito, el alcalde Pavel Muñoz enfrenta también investigaciones y eso mantiene abierta la disputa sobre su futuro político. En Guayas, la prefecta Marcela Aguiñaga anunció que no buscará la reelección y abandonó el cargo un año antes y ahora en su lugar está alguien afín al gobierno. Mientras tanto, la Revolución Ciudadana y otras organizaciones políticas han sido objetos de sanciones y procesos, sobre todo en la justicia electoral, a tal punto que, por ejemplo, Revolución Ciudadana mantiene bajo reserva cuáles son los partidos aliados con los que sus cuadros participarán en las siguientes elecciones por temor a que esos movimientos sean también sancionados. La oposición denuncia que todo esto es una estrategia de judicialización de la política destinada a debilitar a sus principales figuras antes de las elecciones seccionales. El gobierno rechaza esas acusaciones y sostiene que las investigaciones responden a decisiones independientes de los jueces.
La incertidumbre igual se está estacionando en una población ya cansada de ir a las urnas y además porque está en medio de una disputa por el poder local que se libra en los tribunales y también en las instituciones electorales. Máxima presión de la administración Trump contra el gobierno cubano para forzar su caída. En los últimos días se emitieron más sanciones en contra del presidente Miguel Díaz-Canel, su esposa, familiares de Raúl Castro, empresas e instituciones públicas como el Ministerio de Defensa. Washington también atacó la industria turística cubana, aplicando un duro golpe a la economía de la isla ya en extremo debilitada. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Nuevas sanciones estadounidenses contra la cúpula del gobierno cubano. El presidente de la isla socialista, Miguel Díaz-Canel, y su círculo cercano ingresaron a la lista Clinton, conocida popularmente como FAC. El líder cubano reaccionó a través de su cuenta de X. El presidente de Estados Unidos hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones. Están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos. La medida del Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíbe penalmente a ciudadanos, corporaciones globales, subsidiarias o bancos corresponsales estadounidenses efectuar transacciones financieras con él o sus familiares sancionados. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y familiares de Raúl Castro, hermano del padre de la Revolución Cubana, Fidel, también fueron sancionados por Washington. Durante décadas, Cuba ha sido la capital mundial del terrorismo de izquierda radical. El régimen de La Habana ha reclutado, entrenado y apoyado movimientos marxistas violentos y tercermundistas en todo nuestro hemisferio y más allá. Apuntamos a la red que permite y financia las operaciones subversivas y radicales de Cuba. Una arremetida estadounidense que algunos cubanos en La Habana denuncian como una maniobra para justificar una posible invasión a Cuba. Y siempre estaremos en contra de la guerra, de donde sea y para quien sea. La paz es lo más importante. La economía cubana y su ya diezmada industria turística también han sido golpeadas por Trump en su intento por debilitar al gobierno. Varias cadenas hoteleras que operan en la isla más grande del Caribe se han distanciado discretamente del conglomerado estatal Gaesa en medio de las sanciones y amenazas de Estados Unidos. Y los turistas que visiten Cuba a partir del sábado solo podrán pagar en efectivo con tarjetas prepago nacionales y con tarjetas internacionales que tienen usos limitados. Las estadounidenses Visa y Mastercard ya no operarán en la isla. Y así llegamos al final de esta edición. En la producción estuvieron Lorena Pérez y Jennifer Guevara. Gracias a ellas y al equipo técnico y por supuesto gracias a ustedes por acompañarme. Esto fue Aquí América. Hasta la próxima.